respecto a lo que lamentablemente la otra sección no se les pudo dar, y es que con ello pues les quiero comentar, chicos, muy buenas tardes. Y se les tenía que trasladar una información, como quien dice, para concretizar o efectivamente dar las consideraciones oportunas de que ya tenemos el calendario y efectivamente pues ustedes ya empiezan veamos, el 22 vamos a ver, seleccionales, creo que ya están prontamente por iniciar sus evaluaciones. Entonces, chicos, prontamente les vamos a estar dando instrucciones generales, efectivamente, ¿verdad? El procedimiento que vamos a estar siguiendo, solo les puedo adelantar que la evaluación siempre va a ser siempre por el medio de Google Classroom que tenemos actualmente. Para ello es indispensable que todos puedan estar, efectivamente, para que puedan sustentar sus evaluaciones con nosotros. No va a ser por otro medio. Los enlaces que se puedan compartir también de parte de coordinación, pues van a ser, como quien dice, el mismo enlace que los va a redireccionar a la misma clase o la aula virtual que efectivamente se está manejando en estos momentos. Asimismo, también les quiero comentar que las diapositivas o los materiales que se han estado compartiendo también se los vamos a proporcionar oportunamente en el espacio de Facebook. Ya saben que el único medio oficial por el cual se debe compartir toda la información efectivamente va a ser por este medio. Sin embargo, ese medio lo tenemos alternativo por cualquier circunstancia, alguna situacióncita, así como el doctor en su momento, pues yo creo que hoy, no es que ya les compartió alguna pequeña información ahí. Entonces, así sucesivamente, pues estamos compartiendo lo que nosotros tenemos ahí por cualquier informacióncita por ahí, como quien dice, para mantenerlos actualizados o hacerles refrescar la memoria respecto a algunos temitas que oportunamente son necesarios de desarrollar. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, pues chicos, vamos a hacer el uso de la palabra al doctor. Oye, entonces, muy buenas tardes, doctor. De alguna manera, pues ya lo que le he platicado por teléfono, pues supondría yo que prontamente o poco a poco, pues va a estar incorporándose, no va a ser de forma directa como lo hemos pensado. Entonces, muy buenas tardes, doctor. Lo dejo en el desarrollo de su cátedra. Compañeros, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, damas, caballeros, niños, niñas. Espero que estén bien en esta tarde, que empezó a llover desde muy temprano, desde el mediodía. No sé si por donde ustedes también, pero aquí desde como un poco antes del mediodía ya estaba lloviendo. Entonces, espero que todos estén bien. Hay alguien que no recuerdo de qué sección fue, por lo tanto hago la aclaración para ambas secciones. El material ese que estamos aquí, que nos está sirviendo para exponer, va a ser subido, obviamente, como ya se los había anunciado en su oportunidad, a la página que tenemos en Facebook. No se ha subido aún porque hay algunos, porque no dejan de haber siempre algunos, que como ya tienen el material, de repente ya no quieren asistir a la clase, cuando obviamente el material solo da pequeños aspectos de la exposición, porque hay algunas diapositivas que hacen otros profesores, es que en la diapositiva lo dice todo. Entonces, para clases con ellos solo es necesidad de leer la diapositiva, porque ahí está desarrollado todo el contenido. En mi diapositiva simplemente hay algún aspecto y yo soy el que desarrollo y amplío todo lo que deba incluirse o deba ser, obviamente, transmitido, o el conocimiento que debe transmitirse. Ahí no dice mayor cosa. Pero como no deja de haber eso, entonces, para evitar este tipo de problemas es que nosotros, creo que ya cuando estemos en la tercera diapositiva, en la siguiente, cuando estemos viendo lo relativo a lo vencido, es cuando vamos a subir ese material, ¿verdad? En todo caso. También otra cosa es que ya algunos también ya se manifestaron en relación a ello. Es que les subí un poco a su
a la página esa de Facebook lo relativo a la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo subí porque como ahorita estaban en los medios de comunicación, estaban diciendo que Trump, que había comparecido ante la comisión que está investigando, o la fiscalía que está investigando un hecho, no sé creo cuál de los dos es, y él se negó a contestar y dijo, me atengo a lo que dice la quinta enmienda, y que le preguntaban y repetía lo mismo y repetía. Dice que por lo menos lo dijo 400 veces, dice. Entonces, la curiosidad es, ¿qué es la quinta enmienda? Pues obviamente yo ahí la subí, obviamente, para que ustedes tuvieran en cuenta esto. Y claramente tengan ustedes la idea de lo que es efectivamente el contenido de esa quinta enmienda, ¿verdad? Que obviamente la tenemos nosotros. ¿Mm? ¿Qué es lo que contiene esa quinta enmienda? Para que sea comprendido exactamente lo que significa. ¿Mm? Entonces, al verlo, al ver esa quinta enmienda que está ahí, ven ustedes que esas enmiendas, esta por ejemplo, según tengo entendido, fue hecha ahí por 1791. Es decirles que prácticamente ahí esas normas que están contenidas en esa quinta enmienda, bueno, también existen otras, porque básicamente son 10 son más, hay un montón más, pero básicamente las 10 primeras son las más importantes. Entonces, en esta quinta enmienda que ahí les he enviado, ahí tenemos la autoincriminación, que dice es el primero, que es lo que él estaba declarando. El equivalente a la autoincriminación es la misma que tenemos nosotros y que ya leímos en la Constitución, que nadie puede declarar contra sí mismo. Eso es lo que significa. Para que miren ustedes que desde 1791 ya se hizo la reforma o se amplió la Constitución, se le agregó a la Constitución norteamericana. Y obviamente estamos hablando de la autoincriminación que nosotros también tenemos en el Código Procesal Penal y que de alguna manera lo leímos, el artículo respecto a la autoincriminación. Lo respecto al gran jurado, que de alguna manera está desarrollando que ante quién, ¿verdad? Lo que es el procedimiento del jurado, porque antes no existían jurados, sino que hasta se hizo esa enmienda, se empezó a crear. Y ahí mismo está diciendo para qué se utilizan los jurados dentro de los procesos, que son los que efectivamente van a decidir si hay suficientes pruebas, y que los convence a ellos de que efectivamente hay alguna responsabilidad para las personas. La excepción de cosa juzgada, que nosotros también tenemos eso. Y eso es la doble incriminación, o sea, la excepción de cosa juzgada. Dice que ninguna persona puede ser juzgada por 2 veces por el mismo hecho o por el mismo delito. Bueno, por el mismo delito, pero por los mismos hechos. O sea, no puede haber una doble incriminación. Una vez que fue juzgado por esta y ha decidido, pues no se puede volver a reabrir esa causa. Eso también lo tenemos nosotros en el Código Procesal Penal, con fundamento en la Constitución. Y el otro es el debido proceso. Establece que ninguna persona puede ser privada de la vida, la libertad o los bienes sin el debido proceso. El debido proceso es una garantía que comprende el aspecto procesal y el aspecto sustantivo. Entonces, ahí pueden ver que esta quinta enmienda son normas que nosotros también tenemos dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestro Código Procesal Penal. Es decir, si ustedes leyeran otras más, ahí encontrarían más datos respecto bueno, la primera enmienda lo primero que hace es regular la libertad de culto. La primera enmienda constitucional, que nosotros también la tenemos, la libertad de culto. Y obviamente ahí van viendo que
hay muchas que implican precisamente el proceso penal, ¿m? Y que obviamente nosotros también lo tenemos. Eso es para reiterarles aquello de que digan que en Guatemala los derechos humanos o los derechos son solo para los delincuentes o los criminales. Como les digo yo, en un Estado social y democrático de derecho, en todos los países del mundo existen normas similares, ¿m? Normas muy similares a estas que estaba leyendo, que están en las enmiendas, ¿m? De la Constitución norteamericana, como también están en nuestra Constitución y obviamente también repetidas o desarrolladas en el Código Procesal Penal guatemalteco. Por lo tanto, ahí encontramos todos este tipo de normas y derechos. Y estoy también por subirles, aunque también ya les expliqué que tenía una exposición que vamos a hacer así rápidamente en su momento sobre esos derechos que yo les decía que también se habían aprobado en Guatemala en 1839. De 1839 nosotros también, de alguna manera, teníamos esos derechos. Y cuando leen van a ver que son muy similares a lo que nosotros tenemos en el Código Procesal Penal y en la Constitución acerca de los derechos humanos, en esos artículos primeros. Entonces, ya desde esa época estaban establecidos los derechos de la persona y los derechos de los ciudadanos. En el de Mariano Gálvez, pues se fue un poco más, porque alegaban de que Mariano Gálvez tenía un doctorado en 2 derechos, decía. Leía eso, pero nunca pude encontrar, o tal vez no me puse a buscarlo con la repetido, de que efectivamente es, y que él había establecido ya en la época de él el juicio oral. Eso es lo que él de alguna manera había propuesto, ¿verdad? Que también hablaban del que era el código de Livingston, ¿verdad? Así es que lo decía, ¿verdad? El código de Livingston, exactamente. Ahora, cuando yo en primeras veces oí el código de Livingston, pensé que era el departamento de Livingston y Zaval, y que ya había empezado, o que tal vez también tenía un especial. Y después estudiando e investigando, encontré que Livingston era la persona que en Estados Unidos había propuesto precisamente la oralidad en el juicio. Entonces, usualmente tienden a poner el nombre de la persona que lo creó, o que quien propuso esa ley precisamente, ¿verdad? Entonces, pues obviamente él, más allá del tiempo, él ya lo había propuesto precisamente la oralidad en el juicio, en los juicios, obviamente, sobre todo en lo penal, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos precisamente esto. Como les digo, esto es solamente para ilustrar y les voy a trasladar toda la ley, que van a ver que es una copia de los documentos originales que están en las gacetas de leyes que históricamente tenemos desde esa época. Y entonces van a ver ustedes que efectivamente ya existía esa norma. Ya les digo, ahí hay un cuadro comparativo donde vemos que muchas de las normas contenidas en esa propuesta de 1800, ese libro de derechos o esa ley de los derechos individuales, que obviamente ya andaban en boga, de alguna manera también están desarrollados. Ahí también dentro de esa normativa ya existía precisamente la norma de la libertad de cultos, la libertad de acción y otros que ahí lo vamos a ver y que ahorita simplemente les estoy anticipando lo que van a encontrar en eso. Entonces, eso lo estamos por subir también para que tengan ese documento y vean ustedes que los derechos fundamentales, los derechos individuales, siempre han estado presentes históricamente, incluso aquí en Guatemala, que no es una novedad o algo que recién se inventó en esta Constitución, sino es algo que debe estar en todas las constituciones o desarrolladas, ¿verdad? Como le digo, distinta forma de redacción y todo lo demás. Está la libertad de expresión también, la libertad de locomoción. Vieran todo lo que tiene esto y les va a sorprender
porque nadie cree que efectivamente puedan existir. Como le digo, vamos a hablar un poco porque esa presentación fue que hice para una discusión o una conferencia que di sobre ese desarrollo histórico de la Constitución en Guatemala y los derechos humanos, que de alguna manera fue lo que yo traté cuando encontré esa normativa así, de suerte o algo así, que me la dieron, y exactamente, ellos fueron los precursores precisamente de la Revolución Francesa. De ahí fue donde se tomaron todos estos importantes. Y de alguna manera también en la Carta Magna que hicieron que Inglaterra firmara, que los terratenientes y los empresarios de la época obligaron de alguna manera a firmar al rey en Inglaterra. Y también estaba esa, que era prácticamente el Bill of Rights que tenemos en Estados Unidos. Y obviamente en Inglaterra también la Carta Magna que les decía, en el que se limitó también el poder del monarca. La monarquía fue limitada, porque quería una monarquía sujeta a la ley, o una monarquía, si queremos ponerlo de otra manera, una monarquía constitucional, donde el monarca no tuviera un poder limitado, sino que precisamente empezara a limitar el poder del Estado, del monarca. Se inicia el constitucionalismo, exactamente. Entonces, son las cositas que tenía que informarles y que obviamente van a ser subidos. Como les dije, el curso de Derecho Procesal Penal tenemos que hacer una fuerte alusión y una fuerte énfasis en lo que es la Constitución y algunos aspectos que ustedes manejan, obviamente, por haber recibido ya los cursos de Derecho Constitucional, que les sirve, y otros aspectos que les dije yo que los voy a desarrollar para ver unas interpretaciones actualizadas o que son importantes para entender bien y poder aplicarlas en un momento determinado dentro del proceso penal, ¿verdad? Entonces ahí precisamente les quería subir eso para seguir ilustrando y tengan ustedes un conocimiento suficiente sobre estos aspectos. Entonces, ahorita le vamos a pedir al doctor Alberto Mejía que nos envíe las diapositivas que estábamos viendo y que estábamos desarrollando el día martes. Bien, recuérdense ustedes que estamos tratando de desarrollar de alguna manera o interpretar el artículo 12 constitucional, que obviamente es muy importante y que si lo entendemos a la ligera, pues no le damos la importancia y la preeminencia que tiene este artículo 12. Entonces, es más, confirmo lo que a veces dicen o me han dicho algunos alumnos, no ustedes en este momento, que tal vez me van a decir cosas peores, ¿no? Pero me decían que, a la gran puchica, usted me decía, con un articulito, mire usted cuántos días tenemos para poder estar oyendo la clase. Obviamente, porque efectivamente el contenido de ese artículo 12 merece tener una atención bastante grande, sobre todo en materia procesal y obviamente en materia procesal penal, con mayor importancia, porque obviamente los derechos humanos y la mayoría de los artículos de esos primeros 43 artículos constitucionales tienen mucha referencia y tienen mucha incidencia en el derecho penal. Por eso es que tengo que darla. Y obviamente, como ven ustedes, como les digo, cuando dicen que una persona no puede limitarse en sus derechos ni ser castigada o sancionada o penada sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Obviamente nosotros o muchos, incluso hasta abogados, repiten esa palabra, repiten esa palabra muy fácilmente, ¿no? Sin mayor problema la repiten, pero no están dándose cuenta realmente el contenido de cada uno de estos aspectos, qué es lo que significa ser citado. Y obviamente los otros aspectos que tenemos que desarrollar.
Miren ustedes cuánto tiempo le hemos dedicado a esa palabra. Y obviamente ustedes como abogados tienen que tener el conocimiento claro y preciso qué es lo que la ley establece. ¿Mm? Recuerden ustedes que para nosotros los abogados la ley es el instrumento más importante que puede dar y es lo más valioso que nosotros tenemos como abogado. ¿Mm? Entonces, para la ley necesita, como quien dice, para nosotros tenemos que hacer la cierta y especial reverencia y obviamente tener el conocimiento de lo que es la ley, para qué sirve y qué es lo que la ley está tratando de regular y cómo lo está regulando. O sea, interpretar esa norma, pues, saber lo que estamos diciendo cuando abrimos la boca, pues. Y como le digo y repito, no una educación de loros, solo repetir lo que ahí dice sin saber qué es lo que estamos diciendo. De esa cuenta, de alguna manera ya estábamos diciendo que era para nosotros una citación, ¿verdad? Que nos llevó algún tiempo poder establecer qué es citar y que al final también lo vamos a repetir, ¿verdad? Que es esa medida de coerción. También me olvidaba que había subido precisamente a esa misma página que tenemos para que quede muy claro, aunque ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos dicho y lo habíamos lo mencionado precisamente, los elementos y características, las características que de la jurisdicción, elementos o características de la jurisdicción. Esa, como quien dice, esa diapositiva o esa imagen también se los envié, donde claramente se especifica lo que es el notio, vocatio, coertio, judicium y executio, ¿verdad? Que ahí de alguna manera pues desarrolla el concepto y estábamos viendo precisamente para que lo tengan bien claro estos, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Porque de alguna manera también lo tenemos que tener bastante claro y de repente a mí no me pareció suficiente con que de alguna manera lo hayamos copiado aquí en la clase, aunque ya muchos saben qué es lo que significa, pero ahí también se les subí ese materialito. Entonces, estamos hablando de la citación, con la claridad de que efectivamente una persona debe ser citado para que comparezca ante un juez. Tiene que ser citado. Obviamente, también lo mencionamos y si no lo mencionamos, quiero decirlo en este momento. El Ministerio Público puede pedir precisamente o solicitarle al juez una audiencia de primera declaración para que la persona declare sobre un hecho delictivo del cual quiere imputarle, del cual ha recabado en la investigación preliminar indicios, medios de prueba, evidencias de la posible participación y la posible comisión de un hecho delictivo por la persona. Es decir, todavía no hay nada seguro, sino que estamos iniciando prácticamente. Y para eso tiene dos opciones. Pedirle al juez que lo cite para que comparezca a una audiencia de primera declaración, o si las circunstancias muy propias de ese caso y de las personas es necesario, no una citación, sino una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión para que la fuerza pública, con esa orden de aprehensión, lo detenga y lo haga comparecer. O sea, eso es una audiencia donde el Ministerio Público tiene que probar la necesidad de que esta persona se le gire orden de aprehensión y no una citación. Justifica por qué. Porque la persona es posiblemente, pues, dado a los hechos que se le van a imputar, dado a las calidades o las circunstancias de este personaje, que puede ser que de repente se dé a la fuga, que reciba la citación y pueda desaparecer o ya no saber de él porque se va inmediatamente a un país o a otro lado, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, el Ministerio Público en esa audiencia justifica la necesidad de la que persona sea detenida y pues, por lo tanto, que el juez no lo cite, sino que ordene la aprehensión para hacerlo comparecer. Porque es posible que esta persona no lo haga y haga otras cosas y por lo tanto no vaya a comparecer. Entonces, esas son las opciones que tiene dentro del proceso penal. Que no sea citado.
Obviamente, ¿no? Creo que eso también con el caso del periodista o del periódico, aunque es por su calidad de empresario que se le está siguiendo, ¿eh? que es que obviamente lo explico, ¿verdad? Porque ya ustedes en un caso real pues están viendo que se dio no una citación, sino que una orden de aprehensión. ¿Mm? Entonces ahí también de una vez lo incluimos. Obviamente, ¿ah? Ya explicamos de que para que exista esa citación debe haber existir un hecho delictivo. Debe haber un hecho delictivo o una falta que haga que un juez penal diga, sí, es cierto, pues hay que citarlo porque obviamente hay un hecho delictivo. Y obviamente tuvo que haber, además de un hecho delictivo, un acto introductorio. Es decir, tuvo que haber llegado a conocimiento del juez o de la autoridad competente la comisión de ese hecho delictivo. ¿Mm? Entonces, aquí lo que le está diciendo el Ministerio Público es, mire, señor juez, ya con los indicios e evidencias que he recolectado, yo tengo un posible autor, una persona que pudo haber cometido ese delito. Tengo evidencias de su posible participación, o sea, es posibilidad de. Por lo tanto, yo solicito que lo cite. Entonces, por lo tanto, ya es conocimiento de las autoridades la existencia de ese hecho. Hablamos y señalamos cuáles son los actos introductorios. ¿Cuáles son los actos introductorios? ¿Cuáles son los actos introductorios que existen? ¿Hay alguno por ahí? ¿O de repente no me están oyendo bien? ¿Por qué me dejan solo, triste y abandonado? Todo vestido y alborotado. ¿Cuáles son los actos introductorios? Actos introductorios, no, las pruebas no. La denuncia es una. Ajá. La denuncia es una. La querella es el otro. Ajá, correcto. ¿Y la otra? La prevención policial. Prevención o conocimiento de oficio, ¿verdad? O conocimiento de oficio, la prevención policial, precisamente, el parte policial, ¿verdad? Denuncia. Y la certificación de lo conducente. Sí, pues, exactamente. Esos son los tres elementos o tres medios no de conocimiento de juicio, ¿no? Denuncia, conocimiento de juicio, no, porque todavía no hay un juicio. Recuérdense que cuando se da la primera declaración, así como lo vieron ustedes en vivo y a todo lo color en este caso último que se dio, obviamente ahí se habló que no habían pruebas, simplemente habían indicios, evidencias de la posible participación de la persona. Que tenían un presunto responsable, ¿verdad? Porque ahorita todavía se está iniciando. Y como se está iniciando, porque como les digo, esta audiencia, esta diligencia de primera declaración es la que va a determinar si se inicia o no un proceso penal. Si se inicia un proceso penal o no. Si efectivamente se da o no la primera fase o etapa del proceso, que es la fase preparatoria. Porque hasta ese momento el juez está recibiendo la evidencia, los indicios y todo, y qué es lo que les está señalando a la otra persona para que efectivamente el juez tenga, ¿verdad? Y que decida en su momento si se inicia la fase preparatoria o no, si se inicia o no el proceso penal, o ahí se queda y dice no al lugar y dicta una falta de mérito. Entonces, eso es prácticamente lo que va a pasar en esa primera citación. Claro, estamos hablando de citaciones de carácter general, obviamente, pero le hago esta alusión al caso, a una primera declaración, simplemente porque eso está de moda, eso lo han estado oyendo y de alguna manera pues ustedes ya van teniendo un poco conocimiento que obviamente vamos a desarrollar completamente o más completo en las clases subsiguientes. Les decía que la citación, además de existir un hecho delictivo, acto introductorio, también debería cumplir con la norma constitucional.
que es el artículo 32 constitucional. ¿En qué consiste este artículo 32 constitucional? ¿Qué es lo que la Constitución exige? ¿Mm? ¿Cuál es la formalidad que exige el artículo 32? Que incluso de uno dice, bueno, ¿por qué la Constitución se va a tomar el tiempo y va a gastarse tanto solo para poner algo que es bastante sencillo, que aparentemente es lo obvio y es lo más natural que pueda suceder? ¿Mm? Pero la Constitución no lo considera así tan sencillo ni nada, sino es algo, una formalidad que no puede dejarse de cumplir, que no puede, ¿verdad?, dejar de cumplirse. ¿En qué consiste ese artículo 32? ¿Qué es lo que exige el artículo 32? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Lo que exige el artículo 32 o el requisito para comparecer es que conste expresamente el objeto de la diligencia. Exactamente, que expresamente diga, ¿para qué me quiere? Que de alguna manera pusimos ejemplos, nos divertimos, hicimos hasta chistecitos del tema, ¿va? Está bien, nos vamos a reunir, yo voy a llegar y todo, pero ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer, va? ¿A dónde vamos a ir, verdad? Que era lo que es la pregunta que hace toda la persona, ¿va? ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente ahí ese es un requisito que uno piensa que es muy normal que todos lo preguntemos, que ¿por qué no ha de ir? Pero aquí es un requisito formal para que obviamente se cumplan todos los requisitos y condiciones que en la ley establece. Por lo tanto, le dicen, debe de ir esto. Bueno, adelantándonos un poco y pensando ya, y como siempre lo pienso, que ustedes se van a formar como abogados, les digo esto. Ahí la Constitución lo que está regulando dice que no es obligatoria la comparecencia de autoridad, funcionario o empleado público, si en las citaciones no explica, ¿verdad?, el objetivo o para qué se va a reunir. Entonces, claro, es un poco difícil que suceda, pero si llegase a suceder, quiero que tengan algo claro como abogados. La misma Constitución dice que no está obligado a comparecer, pero, ojo, no es simplemente, como no dice, no voy. Ahí la Constitución dice que no debo comparecer, pues no comparezco. Ojo, porque toda resolución de juez o funcionario público tiene una presunción de legalidad. Una presunción juris tantum, como dice la doctrina, que se escribe juris tantum, así como se oye, T-A-N y T-U-M, juris tantum. O sea, toda resolución, todo acto realizado por funcionario o juez tiene una presunción de legalidad. Una presunción de legalidad es que se presume de que cumplió con todos los requisitos, salvo prueba en contrario. Si la persona simplemente deja de comparecer, no sería sorpresa que en los días subsiguientes se lo vayan a traer por no haber cumplido con la citación que se le hizo, tal y como explicaba el artículo 174 del Código Procesal Penal, que dijimos que eso era prácticamente lo que estaba facultado el juez en el ejercicio de la jurisdicción, el coertio, ¿verdad? Hacer cumplir y que cumpla con lo que yo ordené, porque la citación cumplía con todos los requisitos. Entonces, hasta el momento no hay prueba en contrario de que no llene todos los requisitos. Por lo tanto, además de, obviamente, quién identifica y dónde lo pueden citar. Obviamente tiene que ir esos dos datos, obviamente, porque si no, nunca le llega la citación. La persona no está obligada, pues. Si yo nunca me entero que estoy citado, formalmente, pues, no hay nada que perseguir, nada que me afecte, pues, definitivamente no. Entonces, le digo yo que bajo ese aspecto, entonces, una hora antes o un momento antes, momentos antes de la audiencia, hay que presentar un escrito o señalarle a la autoridad o al juez de que no se va a comparecer, toda vez que en la citación, incluso ustedes la acompañan,
no se explica el motivo para su comparecencia o el objetivo para que él comparezca, pues. Y que la Constitución es clara que no está obligado a comparecer, pero le hace eso al juez para que quede claro de que no lo va a hacer. Y el motivo es lo que establece el artículo 32. Lo recibe el juez, entonces ya no tienen problema. Va a tener que hacer una segunda citación, pero ya cumpliendo con los requisitos completos, de acuerdo a la Constitución. Pero no hay que dejar de ir, porque la misma Constitución dice que yo no debo de ir. No, hay que hacerle saber cuál fue el error. Hay que hacerle saber el motivo de su incomparecencia. Hay que hacerle saber que está cumpliendo con, que debe de cumplir con el artículo 32, porque si no, él no está obligado. Pero si no lo hacen, no es suficiente como para que él no ordene la aprehensión de ustedes o de la persona que ustedes pudieran estar asesorando. Pequeño detalle que dice, bueno, ¿eso qué importancia tiene? Bastante. Pero por lo menos ya aprendieron precisamente de esa presunción legal, esa presunción, ¿verdad? De que toda resolución o acto realizado por juez o funcionario hay una presunción de legalidad, es decir, que se ha cumplido con todos los requisitos formales y legales que la ley establece, salvo prueba en contrario. Bueno, entonces ya he explicado ese aspecto de carácter constitucional, pues obviamente pasamos al siguiente puntito. La siguiente, por favor. Bien, aquí ya implica otra cosa muy importante, ¿verdad? Que obviamente la persona que me cite a mí, o el funcionario o empleado público, ¿verdad? Tiene que ser competente. Debe estar dentro de sus funciones, obviamente. Y obviamente, cuando estamos hablando de competencia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la competencia? ¿Qué es lo que expresamente se define como competencia? Competencia se constituye en el límite de la jurisdicción. Es lo que faculta el juez, tiene que ver con la jurisdicción también, ¿no? Es la medida como se distribuye la actividad jurisdiccional entre los diferentes órganos judiciales. Es una obligación del juez determinar su competencia en los casos sometidos a su conocimiento. Él no la determina. Eso está determinado en la ley. Es la ley lo que te... Ustedes que están viendo ahorita derecho administrativo, anticipadamente y también metiendo en el ámbito administrativo, que también lo tenemos que manejar en penal, es que hay un principio de legalidad. Así como tenemos la legalidad en derecho penal, ¿verdad? Y la legalidad de alguna manera está también desarrollada en principio con el derecho de acción, que nosotros como ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Pero la legalidad implica que podemos ser sancionados o castigados o de una manera restringidos en esa libertad de acción si es constitutivo o no de delito, pues, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. El campo es abierto. Pero resulta que los jueces y funcionarios, de acuerdo a la legalidad desde el punto de vista del derecho administrativo, solo pueden hacer o solo pueden ordenar lo que la ley les autoriza o faculta para hacer. Entonces, el derecho de los ciudadanos es bastante amplio, todo lo que la ley no prohíbe. En cambio, al funcionario o empleado público, desde el punto de vista administrativo, que los órganos y los funcionarios o empleados públicos solo pueden hacer lo que la ley los faculta para hacer, lo que la ley les dice que pueden hacer. Eso es en cuanto a la legalidad. Ahora bien, en la competencia sí, los aspectos que ustedes estaban señalando, lo que señalaba Martina, sí, son inherentes a la competencia, pero en sí la competencia como tal, sin hablar de los elementos que limitan, ¿verdad?,
o los elementos o lo que precisamente tiene la competencia. ¿Qué quiere decir competencia? La facultad de administrar justicia, doctor. Bueno, lo que pasa es que la facultad para administrar justicia, estamos hablando de la jurisdicción. ¿Mm? Todos los jueces tienen jurisdicción, nos dijeron a nosotros en teoría del proceso. Todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos tienen competencia. Entonces, ¿qué es la competencia? Por sí, a ver, Ángel, Hammurabi, ese Ángel, esa su ley babilónica me suena bien. Buenas tardes, licenciado, espero se Sí. encuentre bien. Gracias, pero vale. Jodiendo como siempre. Sí, sí. Tengo entendido que la competencia es la capacidad de conocer un ámbito específico. Exactamente, por ahí va la iguana. ¿Mm? Exactamente, por eso se dice así de primero que la competencia es un límite a la jurisdicción. ¿No? Porque se tiene que establecer o determinar que en ese ámbito el juez es capaz para poder ejercer su jurisdicción. Entonces decimos ese límite a la jurisdicción, ¿verdad? Que tiene el juez para poder resolver un conflicto, ¿verdad? O someter un conflicto a su decisión. Entonces, ¿será que yo tengo o puedo ejercer la jurisdicción en este tema? Porque claro, los elementos de la competencia son varios, ¿verdad? ¿Cuáles son? Para recordar, aunque vamos a ver la competencia como tema cuando vemos la competencia en materia procesal penal. Ahí sí tenemos que hablar cuáles son esos límites, cuáles son los elementos que determinan la competencia. Disculpe, doctor, serán los que son por razón de materia, de la cuantía, del territorio, del grado, del turno. Exactamente, esos son. O sea que para que alguien me competente tiene que llenar todos esos requisitos, ¿verdad? Soy competente porque está dentro de mi territorio. Es competente porque la materia que se trata es derecho penal y yo soy juez de lo penal. Por la cuantía, podemos decir, ¿verdad? Yo también soy competente para resolver precisamente esto. Exactamente, ese es el general límite dentro de los cuales puede ejercer su jurisdicción. Los límites entre los cuales un juez está facultado para conocer y resolver un caso. Esos son los límites que tiene. Todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos son competentes. Ese es el principio sobre el cual se fundamenta precisamente esto. Pues es un límite al ejercicio de la jurisdicción. Por lo tanto, el juez solo puede conocer siempre y cuando cumpla con el requisito de la materia, el requisito del territorio, el requisito de la cuantía, el requisito precisamente del turno, el requisito precisamente, ¿cuál es el otro que se me había escapado ahorita que estoy de hablar babosas? ¿Cuál es el otro? Por la jerarquía, el grado, ¿verdad? Que también le dice jerarquía o grado, porque esto lo tiene que conocer el juez de paz, o es de acuerdo a la ley, el juez de paz, esto del juez de primera instancia. Entonces, la persona tiene que tener precisamente, o el juez que me esté citando a mí, tiene que cumplir con el requisito de ser competente para conocer sobre esta situación o sobre el caso que él tiene en sus manos y que considera que es competente, que tiene capacidad para resolverlo. Obviamente, ¿verdad? Ahí mencionar algo muy importante, que cuando hablamos del juez de turno, ese límite de la competencia es exclusivo del derecho penal. Los otros juzgados no tienen esa competencia de turno. Un juez civil no hace turnos, un juez laboral no hace turnos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué le digo que es especial? La pregunta es completa. ¿Por qué solo el juez, los jueces penales, tenemos precisamente, o se les establece el juez por razón de turno?
La razón es porque toda persona después de detenida debe ser puesta a un juez de turno antes de las 6 horas. Sí. Y eso es parte de las garantías procesales que tiene el guatemalteco, el ser humano. Por ahí tibiecito. Por un principio, en materia penal, todos los días y horas son hábiles. En derecho procesal penal, en penal, todos los días y horas son hábiles. Y si son hábiles, los fines de semana, en la noche o los días feriados, tiene que haber un juez de turno. Porque los jueces penales trabajan todos los días, todas las horas, los 365 días del año. Sobre todo cuando estamos en penal. En civil no importa, mañana es feriado, mañana no venimos. Eso lo daré pasado mañana, ¿verdad? No, tal cosa. No, en penal no. Entonces, como necesitamos un juez que esté en el turno nocturno, que esté el turno de fin de semana y todo, y obviamente la fiscalía también tiene fiscalías de turno para atender todos esos casos, pues, ¿eh? Porque aquí no tenemos feriados. ¿Por qué? ¿Qué produjo esa consecuencia o ese efecto? ¿Qué fue lo que produjo que existiera ese principio de que todos los días y horas son hábiles para el derecho penal? ¿Por qué? Why because, ¿por qué? Doctor, ¿Aló? no sé si es porque el delito se puede cometer en cualquier horario, o sea, no es como que, y tiene que ser visto con inmediatez. Sí, pues. Exactly, mi estimada Ana Rebeca. Los delitos tampoco tienen hora, ¿no? Tampoco tienen días hábiles. En cualquier momento se puede cometer un delito. En cualquier lado dice, surge algo, dice Cristal, ¿no? Exactamente. Y como también la Constitución, el Código Procesal Penal regula plazos y horas muy claramente definidas, entonces realmente todo es, todos los días y horas son hábiles, porque también los delitos y los crímenes no tienen horario. Los delincuentes dicen, no, fíjese que ya son las 6 de la tarde, ya ahorita ya no voy a cometer delitos porque me voy a ir a descansar, me voy a ir a dormir, ¿verdad? Yo lo atiendo a mañana a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana cuando empieza ya no, eso en cualquier momento puede cometerse un delito. ¿Cómo se ríe Elizabeth? ¿Ah? Y de eso es precisamente, de que fácticamente los delitos suceden a cualquier hora. Y los plazos que establece la Constitución, que establece el Código Procesal Penal, deben de cumplirse. Por lo tanto, el crimen no descansa, claro. Y entonces, tiene que efectivamente estar los órganos jurisdiccionales atentos, tiene que estar el Ministerio Público, la policía, todos tienen que estar bien despiertos y trabajando en el tema. Porque esa es la obligación que tiene el Estado. ¿Cuál es la obligación precisamente primordial del Estado? ¿Para qué tenemos un Estado, pues? Eso lo tiene regulado el artículo 1 y el artículo 2 constitucional, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer y eso es lo que tiene que cumplir el Estado, pues, para que realmente nos dé una protección que proteja al ciudadano. Entonces, obviamente, el turno solo es del derecho penal. Los otros juzgados no tienen turno. Entonces, ese elemento turno es solamente y exclusivamente para nuestra área, porque nosotros no nos juntamos con la chusma ni los araganotes que andan descansando después de las 3 de la tarde, ya no quieren hacer nada, ni tampoco menos los sábados y domingos. Hoy hay feriado, por Dios, eso es pecado, nosotros ahí no tenemos nada que ver, ¿no? Y eso implica, ojos y oídos, mis queridos y estimados víctimas, eso también quiere decir que los abogados tampoco tenemos descanso.
Si a ustedes un cliente lo llama, mire, fíjese que ahorita vienes en la noche, fíjese que a mí me capturaron por esto y tal cosa, dice que ahorita me van a llevar al juzgado y tal cosa. Necesito que usted me ayude, pues, ¿sabes? ¿Qué tienen que hacer ustedes como abogados? Ir. Claro. Usted dice, no, fíjese que yo no entiendo esas cosas, yo no entiendo derecho penal, se me arruinan las uñas, ay, no, es que las pestañas no las tengo bien puestas, ¿me puedo despeinar? No, en derecho penal somos machazazos y también las mujeres son hembrarazas, porque también las mujeres, mis respetos también como abogadas, ahí después vamos a comentar los aspectos, ¿verdad? Pero a las mujeres penalistas sí son también en su momento, tienen características muy especiales que sí son de temer. Porque son las abogadas penalistas, sí, cuidadito. ¿No? Dios, patria y libertad, dijo aquel, ¿verdad? Tu madre, aquí estoy yo, le iba a decir. Las abogadas son jodidas. Sin ir muy lejos, y ustedes, los que vieron precisamente el noticiero y vieron la función que realizó la fiscal, me parece un trabajo muy bien hecho, pues. Muy bien hecho. No, mejor no, ahí déjela. Sí, las abogadas, mujeres, las penalistas, cuidadito, ¿va? Entonces, y como le digo, y debe uno saber también, y con eres algunas características que ya he logrado determinar, siempre jugándolas a psicólogo, que deben de tener cuidado cuando ustedes estén en un caso y la contraparte sea mujer, sea abogada. Tienen que especial cuidado. Bueno, tienen que tener cuidado en los casos, pero si es abogada mujer, Dios me guarde, con Dios te libre. Eso sí dicen, aquí está tu son, Chabelo, le van a decir a ustedes. Entonces, yo les decía precisamente eso, pues, que efectivamente también nosotros como abogados, incluso hay abogados, incluso cuando están empezando y todo, que andan ahí merodeando por donde están los juzgados de turno, por si cae algo. Entonces hay abogados que también, como dice, hay que tener para los frijoles y andan por ahí en los juzgados de turno, sábados y domingos, están ahí a la mano por si alguien llega y tal cosa, mire, no tiene abogado, sí, mire, yo necesito que tal cosa, ahí de una vez contratan. Por lo tanto, ustedes como abogados penalistas tienen que tener, como quien dice, estar dispuestos y dispuestos para poder atender estos casos. Ahí está la cosa. Bueno, ya después de hablar de esto, entonces, ¿cuál es la siguiente diapositiva? Que realmente es la definición de lo que habíamos dicho y que de alguna manera es hacer acopio de ese elemento de la jurisdicción, el coertio. Es una medida de coerción, porque puede haber otra. La prisión, la aprehensión, es también una medida de coerción para que cause el mismo efecto. Ya les decía yo puedo mandarlo a citar como juez, pero si me lo piden y me justifican o me evidencian la necesidad, yo puedo ordenar que también se dé la orden de aprehensión para que comparezca también ante mí. Esas son las dos opciones que hay. Citado y en penal, se puede ordenar la aprehensión por parte del juez si considera que es necesario o hay una necesidad de poder hacerlo de esa manera. Miren, como les decía yo, solo la palabreja citado. Entonces no es cuestión de solo de repetirla sin saber de qué es lo que están hablando, porque cada uno de esos elementos les da una herramienta a ustedes de trabajo. ¿Se cumplió con esto? Tal cosa, esto. Y ustedes ya tienen así como para hacer elucubraciones y posibilidades de poder defenderse. Ya tienen que empezar a pensar en ese tipo de cosas. En cambio, si solo lo repiten, pues ya está la citación y aquí va a ver qué quiere, sin analizar algunos aspectos que también son colaterales, son concordantes, pero son requisitos que deben estar en la ley, en una ley procesal de carácter público. No pueden realmente haber discrecionalidad
en lo que es el derecho público, como ya les había dado. Por lo tanto, tienen espacio ustedes para actuar y trabajar. Bueno, ya he explicado lo citado. No sé si tienen alguien alguna pregunta por ahí, algún comentario, algún chiste, algún chisme que quieran pasarme o que quisieran comentar. Pues si no lo tienen, pues bajamos a la siguiente. Pues. ¿Todo bien? Claro, clarinete. Bueno, pues algunos ya contestaron de que sí. Pues pasemos a la siguiente. Ajá. Otra cosa que tenemos que aprender a los abogados es a escribir. Y recuerden de que ya se los han dicho, hasta pasen como chistes, que tenemos que saber cuándo una palabra lleva tilde o no lo lleva, porque la tilde determina qué es lo que realmente hablamos. Una tilde puede, si una tilde, una cosa puede ser cosa diferente. Pues. ¿Cuál es el artículo que regula que todos los días y horas son hábiles? Está en el Código Procesal Penal en este momentito, si no recuerdo. O en la ley de organismo judicial, me parece. No me recuerdo si está en la ley de organismo judicial. Que todo lo de materia penal, todos los días y horas son hábiles. Me parece que es en la ley de organismo judicial. En la LOJ. Ahí es donde está señalada esto. En este momentito el artículo sí, no lo tengo presente. Entonces, como les digo, sí es importante que ustedes como abogados y obviamente notarios que van a hacer, tengan muy en cuenta eso, que una tilde puede cambiar totalmente el concepto de lo que estamos hablando. Así es que, diferente. En este caso, ahí dice claramente oído. Si no tuviera tilde, sería oído. Y oído que no sé qué es, ¿va? Entonces, oído. Así, fríamente, ¿qué quiere decir oído? ¿Qué anda ido? Dice. No, ¿qué quiere decir oído? ¿Qué pueden definirme así? No técnicamente, sino ¿qué quiere decir oído? Así de entrada. ¿Escuchado? Sí. Que alguien tenga la oportunidad para saber lo que estoy diciendo yo, pues. Que me den la oportunidad de hablar, pues. ¿Ah? Exactamente. ¿Ah? Exactamente. ¿verdad? Entonces, oído es también lo que conocemos nosotros. La siguiente, por favor. Derecho de audiencia. O sea, que se nos dé el derecho de audiencia, el derecho a ser oído, el derecho a exponer lo que a nosotros nos consta y sabemos de lo sucedido. Y que tiene mucha relación porque nosotros hablamos y normalmente todos los abogados dicen, es que ahorita está en audiencia, o el juez es que está en audiencia, ¿no? Es que ahorita no está en la oficina porque está en una audiencia y va a venir como a las 11. ¿Qué es lo que están diciendo? En otras palabras, cuando dice, es que tengo una audiencia. Que de alguna manera fui para que me escucharan, fui a transmitir un conocimiento, fui a contarles algo a las autoridades o al juez. Tengo que transmitirle un conocimiento, tengo que transmitirle una idea, tengo que algo que comunicarles al juez. Y ese es el derecho de audiencia, pues. Algo, como les digo yo, que no necesariamente hemos sido abogados o hemos estudiado para derecho, pero siempre lo exigimos, pues. Siempre precisamente pedimos que nos oyeran, pues. Cuando nos estaban regañando en casa, pues. Y que dice, mira, ya me contaron que andas haciendo tal cosa, mira, la maestra se quejó de vos por tal y tal cosa. Y sí, no, espérate, te voy a explicar qué pasó. Oíme, pues, te voy a decir, no fue así. Eso es lo que ella le contaron y dijeron y ella lo creyó. Pero yo te voy a decir qué fue lo que pasó. O sea, el derecho a ser oído. Si usted, señor juez, ya oyó lo que dice la parte agraviada, si ya oyó lo que está diciendo el Ministerio Público, tengo derecho a hablar, tengo derecho a que usted me oiga también a mí. Así como fue la audiencia que se conserva y se cumple con ese requisito o precisamente esa formalidad. Con esa formalidad
de que escúchenme, que óiganme, en igualdad de condiciones, así como ya oyó a la parte acusadora, así como ya oyó al agraviado, el Ministerio Público lo oyó, ya oyeron a él y el Ministerio Público vino para oír. Yo en igualdad de condiciones exijo, pido que también me escuchen a mí, que también me oigan para que usted pueda tomar una decisión. No basta con que ellos se los hayan dicho, tiene que escucharme a mí. Por eso les decía, aquel meme que ya lo había mencionado en alguna oportunidad, bueno, no sé si en esta sección, que dice que usted no puede condenar al lobo feroz solo porque dice lo que dice la Caperucita Roja. Porque en la historia del cuento de la Caperucita Roja solo se oye lo que dice la Caperucita Roja, pero tenemos que escuchar al lobo para tomar una decisión clara, para poder juzgar al lobo. Y si no lo oímos, solo tenemos una idea parcial, muy particular de lo que sucedió. Y realmente no sabemos lo que pasó. Solo oímos una versión de los hechos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama el derecho de evidencia, ¿verdad? Los cola de gatos. Sí. En todas las audiencias o todas las audiencias, bueno, ¿quién fue el que pidió la audiencia, verdad? ¿Qué fue la defensa? ¿Qué fue el Ministerio Público? Si fue la defensa, va a decir, miren señores, se inicia la audiencia número tal de tal cosa, a petición de la parte defensora, al abogado fulano de tal, abogado defensor de tal cosa, para que nos presente audiencia. Él quiere que sea, para diligenciar tal cosa. Entonces tiene la palabra el abogado defensor. Entonces el abogado defensor empieza, no, que mire, que yo necesito esto y esto y esto, porque tal y tal y tal cosa, y aquí está la evidencia de lo que está pasando y tal cosa, va, perfecto. Entonces ya oyó a la defensa. Entonces la siguiente es, señor juez, señor Ministerio Público, representado por fulano de tal, ¿qué es lo que tiene que decir usted de la solicitud hecha por él o de la petición que hace el abogado defensor para su defendido? Explique. Ahí empieza a hablar el fiscal, que sí, que esto, que el otro, que eso no, que eso sí, que no sé qué, y no estoy de acuerdo por estos motivos y esta cosa. Perfecto. Ya tiene las dos versiones. Y bajo esas dos versiones, entonces el juez empieza a decir, bueno, ya escuchamos a la defensa que solicita tal y tal cosa y para el efecto nos ha presentado tales y tales documentos con el cual acredita lo que él está manifestando. Por su parte, el Ministerio Público nos está diciendo que no, y nos está diciendo que no por esto, tal y tal cosa. Yo, como juez, ¿no?, al ver estos documentos, considero que sí es necesario o sí es pertinente resolverle favorable a la defensa, toda vez que esto y esto y esto en los documentos tal y tal cosa. O decir, no, realmente, viendo la posición del Ministerio Público, los argumentos por él vertidos respecto a esto, y viendo precisamente los documentos que tiene, sí tiene la razón. No es posible dar con lugar por esto, y esa es la decisión que yo tomo. No es posible otorgarle. Entonces, se escucha a los dos, por eso es audiencia. Se oye tanto a la uno de la parte. Entonces, el que escucha, el que decide, es el juez. Entonces, tiene que tener las dos versiones. Porque si no, no puede generar un criterio justo de lo que se está pidiendo y no puede resolver con esa justicia. Vuelvo y como le digo, gracias a esa noticia o a esas audiencias que se celebraron y que fueron grabadas precisamente por los noticieros para nuestro curso, que es bien didáctico, vimos claramente que eso fue lo que pasó. Se escucharon a todos y hasta de último, y el juez fue tomando nota y viendo y todas las cosas, hasta el juez empezó a analizar lo que le habían dicho uno, lo que había dicho el otro y toda la cuestión, y al final dice, mire, yo estoy convencido de tal y tal cosa, yo creo que sí, efectivamente, y sí al lugar. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público había suficiente evidencia como para decir, sí, hay necesidad de hacer una investigación más profunda. Sí, hay necesidad de iniciar un proceso penal por este caso. La evidencia y los indicios que tienen de una probabilidad de culpabilidad o la posibilidad de que este delito efectivamente se había cometido es grande, por lo que me han presentado y lo que yo he tenido a la vista y que ha sido esto y esto y esto. Con base a eso decir, sí, voy con lugar. Se liga a proceso a fulano de tal, se liga a proceso tal y se inicia también la fase preparatoria, la cual tendrá una duración de tanto tiempo.
porque también ahí se le dice, mire, yo quisiera que también la duración de la fase preparatoria fuera de 3 meses o fuera de tal cosa. El juez voy a ir a la otra parte respecto a eso y él dirá, bueno, yo con lo que veo no hay necesidad de los 3 meses, si es necesario o no lo es, y él resuelve. Entonces, vemos precisamente que el derecho de audiencia se tiene en todas las diligencias que se hagan, en igualdad de condiciones, tal y como leímos en el artículo 5 del Código Procesal Penal. La equidad, que como principio también del proceso penal, la igualdad de las partes en el juicio, que deben recibir un tratamiento igual las dos partes. Un tratamiento igual. Así como oigo uno, así oigo al otro. Y yo resuelvo. Así como él me pidió tal cosa, yo tengo derecho a saber qué es lo que opina la otra persona o la otra parte de lo que él está pidiendo. No sé si alguien estaba queriendo platicarme por ahí de algo. Bueno, si no, entonces eso es precisamente en el tema de ser oído, el derecho de audiencia, que es un derecho que asiste a toda persona, que de alguna manera tiene que oírsele para resolver. Y este derecho de audiencia, como le digo, que nosotros lo peleamos en casa, sin ser abogados, sin ser patojos. Oíme pues, ser jovencitos y todo, pero ya estábamos pidiendo nuestro derecho de audiencia. En todos los casos siempre pedimos ser oídos. Y esto, como le digo, tampoco es nuevo. Voy a hacer referencia precisamente porque yo les había dicho, y sobre todo cuando hablamos del sistema acusatorio, de que el sistema acusatorio que de alguna manera fue creado en Grecia y desarrollado también en Roma y todo lo demás, también vemos precisamente ese derecho de audiencia. Y lo vemos precisamente, y el ejemplo que yo les decía, porque el juicio de Jesucristo ante Poncio Pilatos nos da mucha información de cómo eran precisamente los juicios en un sistema acusatorio, pues. Claro, ahí el único tema es que era en una parte que había sido, en Jerusalén, que había sido conquistada por los romanos. Por lo tanto, ahí se había intervención de el que estaba a su cargo, que gobernaba precisamente Jerusalén, que a él le llevaron el caso. Fue detenido Jesucristo, en las condiciones que fue detenido, por petición o de alguna manera la acción realizada por el Sanedrín, lo capturan, se lo llevan detenido y obviamente al día siguiente, aparentemente porque los tiempos en la Biblia no dice al día siguiente 24 horas ni nada, que pueden haber sido 2 días, pueden haber sido 3 días, pero eso no era el aspecto que a ellos consideraban importante establecer. Lo llevan ante Poncio Pilatos, quien era el que de alguna manera representaba al imperio y que obviamente tenía que saber qué pasó. Y entonces, cuando lo llevan y está todos en plaza pública y sentados todos, y ahí estaba ya Jesucristo en su presencia, bien, bueno, ya todos están comparecidos, ahí tenemos a fulano de tal, dígame, ¿de qué se le acusa? Como todo sistema acusatorio, que las acusaciones y todo eran de viva voz. Habló el Sanedrín, y tenía también testigos de personas que en el público levantaban la mano. Sí, yo estaba presente cuando él dijo tal cosa. Sí, él tal y tal cosa, hizo tal cosa también, hizo tal cosa. Y el Poncio Pilatos escuchó la denuncia del Sanedrín y de lo que prácticamente lo estaban señalando a él de haber cometido. También tenían testigos de todos aquellos que estaban declarando y diciendo que yo vi, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué hizo Poncio Pilatos después? Bueno, ¿tienen algo más que decir? ¿No tienen más? Eso es todo. Perfecto. ¿Qué hizo? Le dio la palabra a Jesucristo. Le dijo, ya vengo a ser que nos excusan, ya lo que han dicho tú, que has hecho todo lo que hiciste, toda la cuestión. ¿Qué tienes que decir? ¿Cuál es la verdad? Explica. Simplemente consagró lo que ya se conocía desde aquella época como el derecho de audiencia. ¿Qué es lo que tienes que decir de todo lo que están diciendo o de todo lo que te están acusando? Pues tengo que escucharte, tengo que saber cuál es tu versión, pues. Pues así muy escuetamente también Jesucristo medio dijo, medio expuso
¿es cierto que tal cosa? Ellos lo dicen, dice. Bueno, pero tú tal y tal cosa, pues eso es lo que están afirmando ellos y es una discusión, ¿no? Después de oír lo que se habló y le preguntó él más o menos, porque obviamente ya había oído de Jesucristo y todo lo que andaba, porque había causado mucha conmoción y un gran problema en el pueblo por la presencia de él. No, recuérdense que en esa época los defensores como tal no existían, pues. El acusador manifestaba libremente lo que había sucedido, presentaba sus testigos y esto. Claro, ya en algunas cosas que eran muy especiales, pues ya empezaron a formarse aquello que les dije, aquellos oradores, y que se empezó a conocer, empezaron a surgir los abogados, advocatus, así va, advocatus. ¿Por qué? Porque recuérdense que la acusación era pública, se hacía en plaza pública. Los que decidían era el pueblo, pues. ¿Ah? Claro, porque ellos son los que resolvían. Al final, después de escuchar a ellos, le hubiera dicho, bueno, ¿y ustedes qué dicen, pues? ¿Qué es lo que dicen? Así como cuando puso a Barrabás y a Jesucristo, el pueblo, ¿qué fue lo que resolvió, pues? Sometió a consideración el problema de Jesucristo al pueblo, y el que lo condenó fue el pueblo. Y el otro, bueno, ya lo condenaron, pues. Porque el juez no dicta la sentencia. El que la dictó fue el pueblo. Como les decía yo, el juicio por jurados tiene ese mismo principio. El que decide si hay pruebas y cree que la persona es culpable, son los del jurado, son los del pueblo. Ellos son los que a mí me dicen si sí o si no. ¿Ah? Y si dicen que sí, pues bueno, yo impongo la pena. El castigo yo lo voy a imponer, pues. Pero ustedes fueron los que decidieron. Pero ¿qué fue lo que hizo Poncio Pilatos después de escuchar a las partes y esto? ¿Qué fue lo que decidió? Algo que ya habíamos hablado y que es importante. Realmente yo ya los escuché y realmente no veo nada del cual yo pueda juzgar a esta persona, pues. Esos son cuestiones de religión, de Jesucristo y todo lo demás de Dios, y que Él dice que es hijo de Dios y que hizo milagros y que hizo tal y tal cosa. Eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde resolver al Sanedrín. Para eso está, y para eso está constituido ellos, pues, porque esas costumbres y esos problemas de Dios y que esto, que la iglesia, todo eso no lo entiendo yo. ¿Por qué? Porque con eso no se atenta contra el poder del imperio. No hay un problema en que Roma debe participar. Y yo no tengo esas facultades. Legalidad, ¿verdad? La ley no me faculta para conocer casos que únicamente deben ventilar el Sanedrín, porque son usos y costumbres, tradiciones y normas de ustedes. A Roma en nada le afecta. El Imperio Romano no ve nada que pueda él juzgar o participar. Alegó falta de competencia. ¿Estamos entendiendo mejor y vemos el papel de Poncio Pilatos? O sea, la ley en estos casos no me faculta conocer. Yo estoy cumpliendo con la ley. Claro, después sí tiene que conocer porque también la decisión también políticamente le dijeron, mire, es un problema porque a nivel de los judíos se está volviendo un problema la existencia o la presencia de Jesucristo acá, e incluso se puede armar la revolución. Hay un libro, ahorita no recuerdo el autor, Caldwell es el apellido del autor, que se llama Yo, Judas. Es un libro casi como biográfico, pero novela de la historia de Judas, porque consulta algunos aspectos históricos de Judas. Yo, Juan, también hay varios libros, ¿verdad? También existe eso. Hay otro libro también muy interesante, el que ahorita se me escapó. Para variar, yo leyendo babosadas, ¿verdad? Entonces, en Yo, Judas, es una biografía, novela, de lo que era Judas y el papel que él desempeñó precisamente cuando efectivamente de alguna manera traicionó a Jesucristo y que por él fue que lo condenaron también. ¿Verdad? Que también está ahí. Agnóstico como esto soy yo. Bueno, también he de decirles
que obviamente el Sanedrín no tenía facultades para condenar a muerte a una persona. El Sanedrín, los castigos que ponía eran los tradicionales, los únicos que podían condenar a muerte y a la crucifixión. Es tipo evangelio apócrifo. No muy entiendo ese concepto. Disculpe que estoy hablando sin levantar la mano, No lo es lamento, pero me dio curiosidad porque ese libro, ¿en dónde lo podría encontrar yo? En las librerías, me parece que todavía está. Los libros de... Busque usted Caldwell, no creo cómo se llama el primer nombre, y entonces opone yo Judas de Caldwell, y entonces le va a salir en el Google, y ahí va a ver los otros libros que tiene él. Sobre Perfecto, todo... muy amable, licenciado, gracias. Sí, pues. Entonces, yo le digo que eso era, pues. Entonces, como no podía condenar a muerte, el único que lo podía hacer o juzgar en ese tipo de cosas era precisamente él. Y la pena de muerte se cumplía con la crucifixión. Taylor Caldwell, exactamente, Celi Karina. Taylor Caldwell, muy buena autora. Yo sí leí, para variar, yo leyendo babosadas. Entonces, y ahí leí eso. Hay otro libro sobre también la religión que también escribió Elba. Entonces, yo les digo que eso es. Claro, obviamente después sucede lo que sucede y obviamente por todas esas circunstancias y para evitar un conflicto mayor o un crimen político o un alzamiento de los judíos y toda la cuestión. Porque también hay otras historias por ahí que circulan o ideas que circulan alrededor del toma de la crucifixión de Jesucristo y toda la cuestión, que de alguna manera todo fue condicionado. Incluso ustedes miran aquel canal, el canal de la historia, el History Channel que le dicen, ahí también hace algunas investigaciones con teólogos y toda la cuestión sobre incluso el tema de la crucifixión de Jesucristo. En un momento lo analizaron y también lo leí en otro libro, que de alguna manera que eso estaba escrito en una profecía, la llegada del Mesías, del Hijo de Cristo, de Dios, ¿verdad? Y que iba a estar representado y que de alguna manera ahí se establecía qué era lo que le iba a pasar y en qué condiciones. Entonces, algunos alegan que todas las condiciones fueron manipuladas y dadas para que efectivamente se tuviera a esta persona como el Hijo del Mesías y que se cumpliera con la profecía que se estaba cumpliendo con la palabra de Dios. O sea que todo esto fue manejado así muy, una telaraña bien hurgada para lograr ese resultado de la crucifixión. Porque la verdad es que todo lo que es la religión católica, el cristianismo, sí trabajan bastante con el Nuevo Testamento. Los hebreos no. Y recuérdense que esa es la religión de los hebreos, eran las normas de los hebreos, que después se universalizó por los medios que se logró, pero los hebreos en sí aún no creen que el Mesías ya llegó. Ellos no creen y no le dan ninguna validez al Nuevo Testamento. Ellos siguen trabajando precisamente con el Viejo Testamento que nosotros decimos, con todos los libros, porque esa escogencia del Concilio Vaticano que dijo qué libros se tenían y qué iban a estar dentro de la Biblia, eso tampoco tenía validez para los hebreos, pues. Entonces ellos no creen que el Mesías ya haya cumplido, todavía lo esperan, todavía está por venir, porque el Viejo Testamento es lo que ellos trabajan, pues. O sea, los mismos hebreos, el concilio lo trabaja exactamente. Ellos siguen pensando que no ha venido y que Jesucristo no era el esperado, no era el que estaba precisamente en estas profecías. Y obviamente estos History Channel de alguna manera también se ha manipulado. También surgen otras ideas que obviamente una forma que tenían los judíos de dominar al mundo o ideas para dominar al mundo es a través de la ideología, a través del pensamiento. Y entonces de alguna manera dice que el cristianismo, la idea de Cristo venía a los judíos, es una manera que era nuestra religión, nuestros dioses, pero que esto lo íbamos a universalidad para mantener nosotros judíos el poder, para mantener el control de la humanidad.
También se maneja, en algunos libros manejan este tipo de cosas. Porque al mismo tiempo que se crea por parte de los judíos la historia de Jesucristo, la Biblia y toda la cuestión, también existe la contra teoría de lo contrario. Y eso es el marxismo, que crea una idea contraria a la existencia de Dios y todo lo que es el materialismo y todo Marx. Y resulta que Marx también es judío. Por lo tanto, las ideologías manejadas y prevalecientes y opositoras a nivel mundial, que son la idea de Dios y el otro, el materialismo de Marx, son creadas por los judíos para que de alguna manera ideológicamente tengan el control de la civilización o del mundo. ¿Para qué hablar tanta babosada? Pues, pero son cosas que también uno lee precisamente bajo esos aspectos. Bueno, entonces yo les digo, ya que nos excedimos un poco de eso, efectivamente, sí, por eso le digo, yo como siempre he sido observador y chuti y me meto a leer y babosadas, entonces ahí es donde también, y ya le digo, estos programas de History Channel sobre las profecías, porque tienen ese tema donde ponen a discusión precisamente la Biblia o algunos aspectos así que no son muy claros y analizados precisamente esto, pues, y que de alguna manera tiene que ser. Así como de alguna manera también, de alguna manera Caldwell dice que de alguna manera Judas fue manipulado. Manipulado porque si no él hacía su papel no se daba. Martina de Jesús. Sí, doctor, perdone, es que me quedé con la inquietud y estuve buscando en las leyes y en el artículo 5 de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, dice en su inciso A que todos los días y horas son hábiles. En materia de amparo, sí. Sí. Para la protección de los derechos también. En esa ley está, no está en la LOG. No, pero eso es en cuanto a los amparos en materia constitucional. Pero lo otro en la LOG está lo relativo a lo que es lo de la penal. Lo estrictamente penal. En eso está lo constitucional, que también es, porque en cualquier momento usted puede interponer una exhibición personal que es de carácter constitucional, la exhibición personal. En cualquier momento lo puede presentar también. Y lo presenta, si no está abierto, en un juzgado penal o un juzgado penal, para que ellos lo analicen, lo empiecen a analizar, lo trasladen, si es necesario, al competente. Porque en materia es el principio de días y horas hábiles. Exactamente, el mismo principio que también tiene el derecho penal. Bueno, muchas gracias. Pues ya les digo, muy interesante esto. Bueno, entonces ahí es donde efectivamente estamos otorgando ese derecho. Uy, ya son las 5:28 y solo con el oído. Bueno, señores, vamos a tener que abandonarlos. Disculpen la tardanza. Así que nos estamos viendo el día martes para continuar con esto. Pero ojalá que les haya parecido interesante, hayan aprendido algo, hayan empezado como abogados a dudar, porque los abogados también somos así como quien dice, todo depende, todo es relativo, ¿verdad? Espero que les haya servido. Pero ven ustedes cómo estas cosas que están en el proceso penal vienen de la antigüedad. Nada nuevo, pues. Eso se ha desarrollado por eso, pues. Espero que sí les guste. Mire todo lo que tengo que inventar por ustedes, pues. Como alguien me decía también, mire usted, ¿de dónde se recuerda tanta cosa? ¿Qué libro? ¿Qué esto? Tal cosa. Pero nunca lo vemos con una hojita o leyendo usted un libro o algo. Usted empieza a hablar y usted sí como que se las espanta solo, dice. Sí, eso me han dicho también, ¿verdad? Porque yo estoy hablando y viéndolos a ustedes y y el cerebrito, el chip que no deja de funcionar acá, la USB que de alguna manera me coloco para venir acá, son las que empieza a diluir el conocimiento. Exactamente. Pero dice, pero nosotros no lo vemos, la verdad, lo que la ley, que leamos, que esto, tal cosa, pero no lo vemos que usted está consultando una hojita o un plancito ahí, y mire tal cosa. No, brujerías de uno. Por eso es la USB que tenemos ahí incluida
en el disco duro ahí para poder sacar. Cuidado pues, si no se vayan a mojar al salir. Feliz tarde, doctor. Nancy, pase buena tarde, cuídense. Me cuesta comprender democracia. Sí, no es la clave, es simplemente estudiar, pues, leer y toda la cuestión, y después va uno integrando el conocimiento, pues, así como leo este libro, esta novela y toda la cuestión, y después empiezo a desarrollar, así como también leí la Biblia también, porque solo por leerla, pues no crean que porque la religión que yo profesaba, tal cosa, no, yo la leí por curiosidad, yo la leí, y ya siendo abogado, pues le puse atención a algunos aspectos, ¿verdad?, puramente jurídicos. Buenas tardes, licenciado. Cristal, muchas gracias por su presencia y su participación. Muchas gracias, Feliz tarde, licenciado. Feliz doctor. tarde. Buenas tardes, Gustavo. Feliz tarde, doctor.